¿Qué tal, mis amigos, amigas, hermanos, hermanas? Qué bueno que estén con nosotros en este domingo de agosto del 2021. Seguimos con la serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte y llegamos al punto culminante, a lo que los eruditos de la Biblia dicen que es la parte principal del sermón. Así que vamos a tocar tres versículos que nos dejan una grandísima enseñanza. Ustedes recordarán cuando viene el nombre de William Shakespeare, viene inmediatamente a la mente una frase muy famosa, la más famosa de todas las frases referentes a la obra de este gran escritor inglés, William Shakespeare. Y la frase es ser o no ser. Vamos para empezar a parafrasear esta frase de William Shakespeare, ser o no ser, la vamos a transformar en hacer y no hacer. Y finalmente, cuando concluyamos el sermón, vamos a retomarla tal y como él lo dijo, ser o no ser. Esa es la cuestión. Y es que para algunas personas parece que no hacer es muy virtuoso. Algunas personas dicen que no necesitan de Dios. Algunas personas dicen que tienen ganada su salvación cuando les han metido en su cabecita, cuando tienen una referencia de que Dios existe y que hay que hacer algo para ganar la salvación, es decir, una salvación por obras. Parece que más bien les infunden la idea de que para ganar esa salvación más vale no hacer. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Porque más vale no hacer es pues permanecer pasivo, permanecer sin hacer nada, permanecer como si fuéramos un hongo a la sombra de un gran árbol, ¿sí? Que nos protege de los rayos del sol y que estemos quietecitos y que con eso es suficiente para alcanzar la salvación. Pero para el Señor esto no ocurre así. El Señor nos plantea desafíos, nos plantea acción, nos plantea la necesidad de tomar una posición en la vida y de que esto nos lleve a la acción. Y esto ocurre porque tenemos esa idea, o sea, si yo no hago, puede ser que con eso sea suficiente para alcanzar la salvación. Algunas personas cuando les compartimos del Evangelio nos dicen, es que yo no necesito de Dios. Yo voy al cielo porque no he matado, porque no he robado, porque no he cometido adulterio y todo se convierte en un no, no, no. Pero el Señor nos desafía. El nombre de este sermón es Los Caminos de la Vida. Y si ustedes van a pensar también en aquella canción medio rítmica, movida, que así se llamaba, Los Caminos de la Vida. Están pensando de manera correcta, porque los caminos de la vida son variados, pero el camino que nos lleva a la vida eterna, el camino que nos reconcilia con el Padre, el camino que nos lleva a tener trascendencia hacia la eternidad, no solamente en esta vida, sino hacia la eternidad, es uno. No son varios los caminos, es un camino y es Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto pareciera ser difícil de comprender. ¿Cómo alguien puede ser un camino? Pues ese alguien es el camino que nos marca Jesucristo. El camino que para los judíos de su época era la ley, pero con Jesús nos desafía a que hay que hacer más allá de esto. Tuvimos una serie de sermones que decían más allá de la excelencia, y es que el Señor nos plantea esos desafíos, nos plantea ir más allá de lo humano, más allá de lo que podemos como personas, como individuos humanos conseguir. Y esto no es factible si no caminamos el camino que es Jesucristo nuestro Señor. Los caminos de la vida. Yo recuerdo de pequeñita a mi hija Stephanie que cantaba de manera diferente esta cancioncita que se llama Los Caminos de la Vida y que llevaba esa tonadita, ¿no? Los caminos de la vida
pero ella decía los camiones de la villa. No sé por qué, se le imaginaba que los camiones de la villa era algo así, pero no, los caminos de la vida nos pueden llevar a diferentes rumbos, y hay caminos amplios, y hay caminos aparentemente más populares, pero el camino es uno, y necesitamos hacer. No solamente no hacer lo que no es debido, sino hacer y después convertirnos y tomar bien esta frase como es, ya sin parafrasear, ser o no ser. Esa es la cuestión, ser o no ser hijos de Dios. Veamos qué nos dice esta primera enseñanza. Nos dice así Mateo 7:12, la regla de oro. Así que todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hagamos énfasis en esta parte, en lo que habla el Señor en los verbos. El Señor nos dice hagan por todos los hombres, como quieren que ellos le hagan a ustedes. Y nos dicen también los versículos 13 y 14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Estos 3 versículos son el punto culminante del Sermón del Monte, la parte mayor, como si fuésemos en una rueda de la fortuna, vamos subiendo y llegamos a la parte más alta. La regla de oro es el más grande desafío jamás planteado en la historia de la humanidad. Un cambio completo y absoluto en la mentalidad que no se había planteado nunca antes previamente. Es la parte más alta de la ética cristiana y un resumen perfecto de las enseñanzas del Señor, pues engloba todos los aspectos de la vida. Se había planteado de forma negativa previamente, no hagas, era la base fundamental de todos los pensamientos previos, pero con el Señor viene un cambio. Un maestro famoso de la ley, antes del Señor, el Rabí Hillel, famoso por su comprensión, fue retado por un pagano que quería ser prosélito, es decir, quería acercarse al judaísmo y para convertirse al judaísmo le pidió que le enseñara en una forma resumida toda la ética y toda la enseñanza judía mientras se mantenía parado en un solo pie. Y la respuesta fue: lo que no te gustaría que te hicieran, no lo hagas a nadie. Eso es toda la ley. Lo demás es comentario. Ve y aprende, le dijo el Rabí Hillel. En un libro deuterocanónico, es decir, más allá del canon, un libro que para los cristianos no es considerado de inspiración divina, pero que se encuentra en la Biblia católica, el libro de Tobías. En Tobías 4:6 le dice Tobías a su hijo: lo que no te gusta, no lo hagas a nadie. Incluso ya en un libro canónico, en el Salmo 15:13, se responde a la cuestión planteada previamente sobre quién residirá en tu santo monte. Y la respuesta también está escrita por el salmista en connotación negativa: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino. En otras culturas lo mismo ocurría. Seth Kung le pregunta a Confucio si hay una palabra que pueda servir de regla de conducta para toda la vida, y Confucio le contesta: reciprocidad. Lo que no quieres que te hagan, no lo hagas a otro. Los himnos de la fe budista en la cultura, y también lo mencionan, en la cultura griega, por ejemplo, Sócrates relata que el rey Nicocles aconsejaba a sus oficiales: no hagáis a otros lo que os irrita cuando lo experimentáis en manos de otras personas. Y Epicleto, y no olvidemos que la cultura griega tiene una gran influencia en el mundo antiguo, Epicleto condenaba la esclavitud bajo el principio siguiente: lo que vosotros evitáis padecéis, no trates de infligirles a otros. Lo mismo los estoicos tenían
como una de sus reglas básicas. Lo que no quieres que se te haga, no se lo hagas a otro. Y si ustedes se fijan, todas estas reglas tienen una connotación negativa. No hagas, no hagas, no hagas. No hagas lo que tú deseas que no te hagan a ti mismo. Pero Jesús revoluciona la visión de todo. Jesús es el más grande revolucionario de la historia humana, porque va más allá de la exigencia de todos los pensadores previos, cuando dice: así todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos. Jesús no está diciendo no hagan, Jesús está diciendo hagan. Es acción, es una fe en acción lo que Jesús está pidiendo. Lo que Jesús está pidiendo es bondad. Y nos dice todavía: esto es la ley y los profetas. Los pensamientos previos, comentados todos en forma negativa, implican simple y sencillamente no hacer daño, pero tampoco llevan implícita la benignidad y la benevolencia, la búsqueda del bien de los demás. Para todo lo previo basta el silencio, basta la pasividad, basta la indecisión. Es más, con una simple apatía, es como si le pidieras a tu esposa simplemente: no me odies. Pero eso no es lo que quieres de tu esposa. Tú quieres amor, y un amor que se demuestre. ¿Y qué crees? Tú lo tienes que también ofrecer. No basta con no odiar, no basta con decir te amo, tienes que mostrar que amas. Así que todo lo que quieres que tu esposa te demuestre, demuéstraselo a tu esposa. Jesús nos pide amar. Veamos la diferencia. La regla de oro implica decisión, una decisión plena de actuar con benignidad y la benevolencia por ser hijos de Dios. Segundo, implica acción. El Señor pide hacer el bien por los demás del mismo modo que esperaría recibirlo de los otros. Tercero, implica pasión. La motivación correcta para hacer el bien no debe ser quedar bien ante los ojos de los hombres, sino hacer el bien porque se es hijo de Dios y porque Dios nos ve. Hacer todo como para Dios, con amor, con pasión. Nos pide también perseverancia, el punto 4. Es un estilo de vida. No es hacer el bien de vez en cuando, no es hacer el bien si se puede, si las circunstancias lo permiten, si el tiempo lo permite, nos dice un poema, si la ocasión lo amerita. No, es hacer el bien siempre. Integralidad, el punto 5, es hacer el bien en todos los aspectos, en todo momento, en toda circunstancia y a todas las personas, inclusive aquellas que le caen gorda, inclusive aquellas que piensan que lo odian. Requiere altruismo, el punto 6, porque hacer el bien requiere hacerlo de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio, que es lo que quiere decir el altruismo. Hacer el bien tiene que hacerse además, como el punto 7, con afabilidad, es decir, de buen modo, de buen trato, bien y de buenas, podríamos decir. 8. La iniciativa es no esperar que los otros actúen primero. Una acción benigna despertará la reciprocidad en las otras personas. El punto 9, humildad para la gloria. Todo debe ser para Dios y como para Dios, pero también el honor es todo para Dios. Y el punto 10, con una plena conciencia que esto no es porque nos hayamos vuelto buenos de repente, porque de repente ya cambiamos, porque ya somos distintos. Debemos tener una plena conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa y por lo tanto de nuestra dependencia al Creador, de nuestra dependencia a Dios, de que es Él actuando en nuestra vida, de que si somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos que actuar con benevolencia, tenemos que actuar con bondad, porque Él es nuestro ejemplo, porque Él es el que nos está exhortando a actuar de esta manera, a actuar haciendo el bien para los demás. Y esto despertará en los demás también la posibilidad de hacer el bien. Hay una película que me gusta mucho, una película que hace llorar,
porque yo también, al igual que el pastor Gilberto, soy del Club de los Llorones. Se llama Cadena de Favores. Y en esta película, Cadena de Favores, es un pequeñito que está enfermo, pero que le piden como una tarea escolar hacer cosas buenas para las demás personas. Y este pequeñito lo empieza a hacer y se vuelve eso, una cadena de favores. Debemos de tener mucho cuidado, y en el punto 10 lo recalco, en que esto no es por la bondad humana, que es el problema que ocurre finalmente con esta película. No es por la bondad humana, es Dios actuando en nosotros. Debemos de pensar que es el Espíritu Santo venciendo en el interior, en nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa. No basta con no hacer, y podemos ver algunos ejemplos que vienen en la misma palabra de Dios referente a esto. Y es que cuando el Señor nos habla de que esto es la ley y los profetas, nos está diciendo que es un resumen de toda la Escritura antigua. Es la expresión máxima del amor de Dios y la expresión del amor de nosotros hacia Dios y hacia los demás, hacia nosotros, sí, pero también el Señor ama a nuestro prójimo, porque nosotros también somos el prójimo de otros. Esa es la situación. Siempre tenemos que pensar que hay alguien más que también es hijo de Dios, y hay alguien más que no lo es y que necesita conocer del amor de Dios, que necesita conocer de su misericordia y de su gracia. Por ello es que el amor, la misericordia y la gracia de Dios es para todos. Es la expresión práctica de lo que Jesús manda como mandamientos supremos y que podemos encontrar en los evangelios sinópticos, pero que hoy comentaremos referente a Marcos. El evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 30 y 31, que nos dicen: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. El Señor nos está pidiendo amar, y nos está pidiendo amar en acción. El Señor nos está pidiendo hacer con esta palabra de la regla de oro. Que este amor se exprese con acciones. Veamos un ejemplo práctico también en la palabra de Dios con la parábola del joven rico, pero demos otro enfoque, otra connotación, no el que le dimos previamente en otro sermón sobre las riquezas de la tierra, sino centremos en el verbo hacer y en lo que significa no hacer y lo importante de realizar una acción positiva como la que el Señor nos pide en esta regla de oro, por sobre el no hacer, que es lo que hay en el mundo. Nos dice Mateo 19 de la parte primera del versículo 16 al versículo 22. Maestro, ¿qué cosa buena haré?, le dice el joven rico, para tener la vida eterna. Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que quiere ser bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le dice: ¿cuáles? Respondió, y ojo en el énfasis del Señor, dice: no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto he guardado, ¿qué más me falta? Y el Señor entonces lo reta a la acción. El Señor le dice en esta parte final de lo previo: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo se había expresado el amor de este joven? El Señor le reta y le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. El Señor le pide 3 acciones: vender, repartir y seguirlo. Cuando el joven oye esto, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y les digo, el énfasis no lo hagamos en la riqueza, sino en que el joven se niega, a pesar de no haber hecho todo lo demás, y que él estaba bien en su conciencia. El joven pensó que cumplir la ley era suficiente, haber omitido realizar todo lo prohibido por la ley. Sin embargo, él sabía que necesitaba algo más. Por eso le pregunta a Jesús: ¿qué cosa buena haré? Y después pregunta: ¿qué más me falta? Necesitaba una acción positiva que implicara decisión y acción. Y ahí fue donde el joven ya no pudo cumplir con todo lo que el Señor le pide. Del mismo modo, podemos dejar de hacer cosas malas,
pero si no cumplimos con el amor y el servicio al prójimo, todo lo que hacemos, todo lo que dejemos de hacer más bien, va a ser insuficiente. Necesitamos amor en acción, necesitamos un amor que se manifieste en todos estos 10 puntos que hablamos: decisión, pasión, persistencia, perseverancia, conciencia plena de que es Dios actuando en nuestra vida. Necesitamos tener ese amor en acción. Lo que el Señor nos desafía a hacer es amar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en primer lugar amarás a Dios. Y si amas a Dios, y si eres de verdad hijo de Dios, esto no debe causar ninguna limitación, sino más bien debe ser un incentivo para que este amor se manifieste en tu vida y que empieces a repartirlo a los que están junto de ti. Pensemos en algo. Hablaba yo del ejemplo del matrimonio. Podría haber alguien muy piadoso, según él, muy apegado a la palabra de Dios, pero si ese amor del que nos habla Jesús no lo reparte en su misma vida, en su mismo matrimonio, si no hace lo que él esperaría que los otros hicieran por él, estaría sufriendo y estaría teniendo pérdidas en esa área tan sensible como es el de la familia. Pensemos en esta situación y decidámonos actuar, que el amor de Dios se manifieste en acciones positivas a partir de que usted le entregue su vida a Cristo. Esto debe ser un desafío diario y cotidiano. Sigamos con la siguiente enseñanza, que es sobre los versículos 13 y 14. La siguiente enseñanza es la puerta y el camino de la vida. Aquí es donde el Señor nos señala que sigue a estos puntos culminantes del Sermón del Monte. Amar, sí, amar. Y después, ¿qué sigue? El Señor nos desafía. Otra vez pongamos énfasis en los verbos. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El Señor nos dice entren, es decir, tomar la decisión. ¿Se acuerdan del sermón previo que uno de los puntos era llamar a la puerta? Pues ahora el Señor nos invita a entrar. Y son muchos los que entran por la puerta, dice la palabra de Dios, por la puerta de ancha, la de la perdición. Pero qué estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Fíjense que no siempre lo más popular, siempre el camino de las masas es el mejor. Aquí el Señor nos está poniendo un reto tremendo: ir a contracorriente, no irnos con la moda del mundo, sino ir buscando el único camino verdadero. Hay una situación actual en el mundo espiritual, en nuestra actualidad real, y que se ha ponderado como si fuera algo bueno. Se llama ecumenismo, en donde nos dicen que todas las religiones y que todas las pensamientos religiosos y filosóficos nos llevan al mismo lado. Todos nos pueden llevar al mismo lado, al lado de la salvación. Y dicen, hagan énfasis en los puntos en común y no hagan énfasis en las diferencias. Sin embargo, la palabra de Dios es tajante. La palabra de Dios es directa. No hay otro camino que nos lleve al Padre. Es exclusivamente Jesucristo. Por eso es que el camino es estrecho. Por eso es que el camino de la perdición es grande. Porque en ese camino de la perdición puede ser una falsa religiosidad, una falta de piedad. Puede ser alguien que esté muy embebido en las Escrituras, pero que no manifieste el amor de la regla de oro, que no manifieste el amor, la piedad, la misericordia, la gracia de Dios en sus acciones. Podrá conocer mucho de las Escrituras, pero si no tiene la expresión práctica del amor que nos pide el Señor en la regla de oro, esto no va a ocurrir. Puede ser alguien más que piense que el camino del no hacer le lleve a la salvación, y vemos que este camino es insuficiente. Puede ser que alguien les hable de Dios y les hable
de la posibilidad de acercarse a Dios, pero les esté hablando también de otras cosas, de adorar a personas, de adorar a figuras, de adorar a imágenes. Y este camino no nos lleva a Dios. Es un camino muy popular, pero es un camino que no nos lleva a la salvación y a la reconciliación con el Padre. Y lo mismo encontramos cuando encontramos otros caminos de culturas orientales, de pensamientos, de personas que piensan que por sí mismas, por la meditación, por elevarse a niveles mayores de pensamiento humano, pueden ir al camino de la salvación. Y no se diga de aquellos que rechazan la idea de un Dios, de aquellos que rechazan la idea de que existe algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Aquel falso cientificismo que los lleva a ver únicamente lo que puede ser verificable por los métodos creados por el ser humano y únicamente medible por el mismo ser humano, es todo lo que existe. Cuando en realidad apenas estamos descubriendo el mundo, cuando sabemos nada del universo, cuando sabemos nada del microuniverso, cuando no hemos terminado siquiera de conocer nuestro planeta y queremos nosotros, pues, pensar que el pensamiento humano, perdonando la redundancia, es lo máximo que existe. Es un camino de perdición. Y en fin, el camino de perdición puede ser muchísimos. Hay quien busca satisfacción en las cosas del mundo y es un camino de perdición. Hay quien busca satisfacción en sustancias prohibidas o ilícitas, incluso lícitas, pero que lo llevan a la perdición. El alcohol, el tabaco, lo van a llevar a la destrucción. El camino de la perdición es ancho, nos dice el Señor, y la puerta es estrecha. ¿En qué sentido es estrecha la puerta? En que muchos se van a perder en el camino, pero al llegar a la puerta no basta llamar, hay que entrar, nos dice el Señor, entren. El desafío es entrar, a cruzar el umbral y después seguir el camino. Y habrá una puerta quizás final en el juicio, pero el camino es uno, el camino es Cristo Jesús, en la exclusividad, en la necesidad de tener esa conciencia plena de que si no sigo a Jesús, iré en el camino ancho, en el camino de la perdición. Y la puerta puede ser estrecha en varios sentidos. Había una ilustración que ahora que platicábamos con el resto de los pastores de la red Oreb, mandaron una puerta muy estrecha que había en un monasterio que tenían que pasar de ladito los monjes, porque si un monje engordaba, pues simple y sencillamente no podía pasar por esa puerta y era necesario que se sometiera el ayuno. El camino del ascetismo, el camino de aislarse del mundo, el camino de volverse ermitaño para la meditación, que muchos ven como una posibilidad de acercarse a Dios, en realidad es un camino que no deja que se exprese la regla de oro. Es un camino de perdición, en donde al final de cuentas hay mucho egoísmo, donde al final de cuentas hay posibilidad de que nos ensimismemos y que ponderemos más nuestra manera de ser. El camino es angosto, porque es Jesucristo únicamente en exclusividad, y la puerta es estrecha. Pero ¿qué creen? También puede ser estrecha en otro sentido. Puede ser, no sé si ustedes han conocido alguna vez el convento del Valle de las Monjas, allá en la Ciudad de México, en el área del Desierto de los Leones. Cuando uno entra a lo que eran las catacumbas de ese convento, las puertas son bajitas, las puertas son muy estrechas. Por alguna razón las fabricaban así, pero la puerta a la que nos invita el Señor y que es estrecha, también es una puerta estrecha en ese sentido, es una puerta bajita, porque no podemos ir si vamos con la barba en alto, pensando en lo bondadoso que somos, porque no podemos entrar si vamos pensando en nosotros mismos, si no podemos agachar la cabeza. La puerta es bajita porque necesitamos hincarnos. Piénselo usted desde el punto de vista físico, corporal, o desde el punto de vista espiritual.
necesitamos postrarnos ante Dios. Esa es la situación que necesitamos, hincarnos, postrarnos para poder entrar en esa puerta estrecha. La manera de entrar es postrados. La manera de entrar es reconociendo que todo es de Dios. La manera de entrar es reconociendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Y que no somos nosotros. En estos versículos es grande la tentación y son muchos los sermones que se han hecho ponderando la voluntad humana de hacer el bien, ponderando la voluntad humana de no pecar, ponderando la voluntad humana de no ceder ante las tentaciones, ponderando la voluntad humana de mantenerse en el camino de Dios. Y es bueno, pero el Señor nos desafía más. Es ponderando el sacrificio de Jesús en la cruz, ponderando nuestra incapacidad para que por nosotros mismos y por nuestras propias fuerzas podamos entrar por el camino estrecho y cruzar la puerta que también es estrecha. La puerta bajita y nos hace que nos postremos en adoración. Adorar a Dios es dejarle las riendas de nuestra vida verdaderamente. Que todo lo que hagamos sea por honor y gloria del Dios y no nuestro. Hace tiempo veía yo a un hermano cantando con lágrimas en los ojos y haciendo una señal que me recordaba el saludo nazi, aquel himno que decía firmes y adelante. Firmes y adelante, pero en su mente era él a quien estaba adorando, era él a quien alababa por mantenerse firme y adelante. No es esta la postura que el Señor nos pide. El Señor nos pide una humildad máxima, postrarnos para poder entrar por esa puerta estrecha, dándole todo el honor, toda la gloria, todo el reconocimiento a nuestro Dios, y conociendo y reconociendo que Jesús es el único y exclusivo Salvador y que nos pide y que nos exige un amor en acción, un amor que se exprese en la regla de oro, en hacer el bien sin mirar a quién. Por eso es que en esta parte final volvemos a retomar lo que nos planteaba William Shakespeare en esta frase tan conocida, la más conocida de toda su obra de Hamlet: ser o no ser. Ahora sí, ya no en el término de hacer o no hacer como lo utilizábamos como ilustración para la regla de oro. Ser o no ser hijo de Dios, ser o no ser seguidor de Cristo. Esa es el desafío. Y ese es, como dice William Shakespeare, la cuestión. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que caiga en corazones sensibles, Señor, que nos inste a tomar decisión, Señor, que nos inste a borrarnos todo resquicio de vanidad, Señor, todo resquicio de vanagloria para nosotros, Señor, y que sea todo el honor y toda la gloria para ti, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón la decisión de hacer de la regla de oro nuestra regla de vida, Padre bendito, de hacer lo que sea necesario para que este amor al prójimo se exprese de una manera efectiva, no por nosotros, Padre bendito, sino por honor y gloria a tu precioso nombre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Despidámonos escuchando una hermosa alabanza de nuestra Iglesia Madre, la Iglesia Bautista Oreb, que amablemente nos permiten utilizar. Son de gran bendición estas alabanzas y los dejamos para despedirnos con ella. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Si es voluntad de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo, la Misión Bautista Vida Eterna
se establecerá en Querétaro y cuando empecemos las actividades presenciales, esperemos que usted nos acompañe. Que Dios les bendiga y que terminen de pasar un excelente domingo, que tengan una excelente semana y que Dios les guarde.